Bueno, Dios les bendiga, chicos. Es una bendición, un privilegio el que podamos estar aquí reunidos esta semana más delante de la presencia de Dios. ¿Y qué les parece si iniciamos con una oración? Ahí en su lugar, ¿por qué no le entregamos este tiempo a Dios? Señor Jesús, en esta hora disponemos de este tiempo en tus manos, Señor. Entregamos, Señor, nuestra vida a ti, Señor, nuestro corazón, pidiéndote que seas tú, Señor, hablando a nuestra vida, Señor, a lo más profundo de nuestro corazón. Seas tú ministrándolo, Señor, que esa palabra, Señor, que se va a hablar en este día pueda ser de bendición para cada uno de nosotros, Señor, que podamos atesorar tu palabra, Señor, ponerla en práctica y compartirla con la gente que nos rodea. Disponemos de este tiempo, Señor, de este momento para recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Te damos muchas gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, chicos, pues el día de hoy quiero compartir con ustedes un pequeño mensaje que lo he titulado Lo conozco, pero no del todo. Es en pregunta eso último. Y el propósito, chicos, es que cada uno de nosotros comprendamos la importancia de conocer a Dios completamente, porque nos podemos llevar la sorpresa de que realmente no conocemos a Dios como creemos que lo hacemos. Muchas veces creemos conocer a las personas. Yo sé que todos tenemos por lo menos un amigo, todos tenemos nuestra familia, los que tienen a sus padres, a sus hermanos, o por lo menos un primo, pero por lo menos tenemos a algún familiar con nosotros. Y muchas veces creemos que los conocemos, inclusive aquí dentro de la iglesia podemos conocer a los pastores, podemos conocer a los líderes, a los maestros o a los ujieres, y podemos pensar que los conocemos. ¿Por qué? Pues porque sabemos de ellos, porque tenemos años conociéndolos a cierto modo. A lo mejor en nuestras familias podemos nosotros muchas veces creer que literal conocemos cómo son sus vidas. Pero nos vamos a llevar una gran sorpresa al darnos cuenta que hay cosas que incluso dentro de nuestra familia no conocemos. Yo sé que cada uno de ustedes tiene algo reservado para ustedes que ni su mejor amigo, ni sus papás, ni sus hermanos, ni nadie a su alrededor lo sabe. ¿Por qué? Porque es suyo. Y todos tenemos algo, vamos a ponerle, todos tenemos algo secreto para nosotros, porque nos queremos guardar ciertas cosas. Y así sucede muchas veces a nuestro alrededor, que pensamos conocer a las personas, pero realmente no las conocemos del todo. Y muchas veces, chicos, eso nos sucede con Dios. Muchas veces creemos conocer a Dios porque tenemos años dentro de la iglesia, conocemos creer a Dios porque desde pequeños nos lo han enseñado, o a lo mejor creemos conocer a Dios porque tengo un año conociéndolo y se ha portado bien conmigo, pero nos llevamos la sorpresa de que no conocemos a Dios realmente como Él quiere que lo hagamos. Y en la Biblia encontramos una historia que en lo personal a mí me gusta mucho. Y esta historia nos habla de un joven que él conocía a Dios, pero no del todo. Y este joven era Samuel. Así que vamos a recapitular poquito, a meternos al contexto de quién era Samuel. No, levánteme la mano, ¿quiénes ubican la historia de Samuel? Ok, la mayoría, ¿verdad? Para los que no saben la historia de Samuel, les voy a contar un poquito acerca de Samuel. Samuel tenía una mamá y esta mamá se llamaba Ana. Ana era una mujer que no podía tener hijos. Por ende, Ana sufría a causa de la otra mujer de su marido, que constantemente se burlaba de ella a causa de que no podía darle hijos a su esposo. Entonces vemos que en una de las ocasiones Ana se encuentra en el altar, me imagino yo algo así similar a esto, y se encuentra llorando pidiéndole a Dios un hijo. Y dice que mientras Ana le pedía a Dios un hijo, Ana le dijo a Dios que si le concedía tener un hijo, que ella lo iba a consagrar para el ministerio, para Dios toda su vida. Entonces vemos que Dios se acuerda de la oración de Ana, y Dios escucha su oración y en su tiempo Dios le concede la oportunidad de poder tener a ese hijo que tanto le había pedido. Al paso del tiempo, cuando Ana ya tuvo a Samuel, nos relata la historia que al tiempo de que ya el niño fue destetado y todo, pues Ana cumplió su promesa llevándolo al templo, por así decirlo.
Y en ese entonces estaba a cargo un sacerdote que se llamaba Elí. Y Ana fue y le llevó al niño, no me imagino yo la escena, pero algo en mi mente me hace pensar como que viene al terreno y llega, ve al sacerdote, lo saluda y le dice: mira, este es mi niño por el que yo estaba pidiendo y te lo vengo a traer porque yo lo consagré a Dios. A lo mejor para Elí pudo haber sido algo medio raro, ¿no? O sea, ¿quién va a llevar a su hijo al servicio desde pequeños? O sea, está raro, ¿verdad? Mas, sin embargo, dice que este niño Samuel creció en ese lugar. Ese niño se dedicó a Dios porque era consagrado a Dios desde que nació. Entonces nos dice que Samuel, básicamente y en pocas palabras, Samuel era un niño que creció literalmente dentro de la iglesia. Por ende, podemos nosotros llegar a la conclusión de que Samuel conocía quién era Dios. ¿Por qué? Pues porque imaginen ustedes, si ustedes fueran Samuel y estar desde, no sé, ¿qué les gusta a ustedes? 4 años a lo mejor, estar desde pequeñitos en este lugar, andando por ahí, que limpiando las sillas, que lavando el baño, que regando las plantas, e inclusive andar aquí recogiendo las ofrendas o lo que sea que a ustedes se les venga a su pensamiento en el servicio a Dios. Sin embargo, este niño Samuel era lo que hacía desde pequeño, servía a Dios. ¿Por qué? Pues porque para eso había sido consagrado. Entonces, por eso nosotros podemos llegar a esa conclusión de que este Samuel conocía de Dios. ¿Por qué? Porque yo pienso que a pesar de su corta edad, Samuel sabía que él había sido consagrado a Dios. A lo mejor y Samuel conocía la historia de su mamá, que no podía tener hijos y que por eso su madre lo había llevado a ese lugar. Mas, sin embargo, nos podemos dar cuenta de que a pesar de que Samuel había crecido literalmente dentro de la iglesia, pues no conocía del todo a Dios. Y asimismo, chicos, sucede con nosotros. Yo sé que muchos de nosotros tenemos toda nuestra vida dentro de la iglesia. No sé, yo por aquí, yo sé de algunos, ¿verdad? Que desde que están chiquitos, yo me recuerdo inclusive cuando eran bebés, yo estaba siendo una niña en ese entonces, pero me recuerdo de algunos de ustedes desde que eran pequeños. Y la mayoría de nosotros, pues hemos crecido básicamente en este lugar, no que aquí vivamos, pero básicamente aquí vivimos, ¿verdad? Porque aquí la pasamos casi todos los días. Y podemos decir que hemos crecido en hogares cristianos. Y podemos decir que conocemos a Dios, ¿verdad que sí? Si a ustedes les preguntan quién es Dios, ustedes van a decir: pues Dios es Dios, a lo mejor. O no sé ustedes qué concepto tengan de Dios, pueden decir Dios es mi Padre, o Dios es en el que yo creo, o X. Puede haber diferentes respuestas. Mas, sin embargo, podemos decir que todos, por muy antigüedad que tengamos dentro de la iglesia, o a lo mejor y unos tienen años, o a lo mejor y otros tienen meses, pero todos los que estamos aquí porque conocemos de Dios, ¿verdad que sí? No creo que nada vengan, pues nomás para ver qué hacen. O sea, a lo mejor a la primera vez sí, pero yo creo que ya estando aquí varias veces es porque llegamos a un punto en el que conocemos de Dios, hemos escuchado por lo menos de quién es Dios, pero nos podemos llevar la gran sorpresa de que no conocemos a Dios del todo, así como le pasó a Samuel. ¿Y por qué no del todo, muchachos? Ahí les voy a platicar un poquito más de la historia de Samuel. Ahí en Primera de Samuel, los que traigan su Biblia, por favor. Primera de Samuel, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Me acompañan leyendo. Bueno, vamos a esperar que lo pongan en la pantalla. Primera de Samuel 3, versículos del 1 al 7. Muy bien. Dice de la siguiente manera, leemos todos juntos: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo:
heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Nos damos cuenta en este último versículo, en la situación en la que se encontraba Samuel. Dice que Samuel no había conocido a Jehová y dice que ni la palabra de Dios le había sido aún revelada. Pienso yo que Samuel sabía de la existencia de Dios, porque Samuel sabía en qué lugar se encontraba. Samuel sabía lo que era el arca de Jehová. Samuel sabía que el servicio que él hacía allí era para Dios. Samuel pudo haber tenido el conocimiento de Dios, pero aquí nos dice que aún no había conocido a Jehová. El conocer a Jehová o conocer a Dios, pues nos habla de una relación con Dios. A pesar de que Samuel había crecido básicamente en la iglesia, Samuel no había optado por tener una relación con Dios. Así como nosotros tenemos nuestras relaciones con nuestros amigos, que nos hacemos incluso hasta mejores amigos, pues Samuel no había tenido esa relación de mejor amigo con Dios porque no había conocido a qué nivel podía llegar con Dios. Y lo sorprendente es de que nos dice que ni aún la palabra de Dios la había escuchado. Esto quiere decir que Samuel era un niño de iglesia, sí, pero era también un joven ignorante respecto a Dios. Y yo les quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Ustedes conocen a Dios? ¿Lo conocen realmente a Dios? ¿O les pasa lo que a Samuel, que saben quién es Dios, pero hasta allí? Porque muchas veces, chicos, esto pasa dentro de las iglesias. Hay jóvenes, hay adultos, inclusive hay hasta ancianos que tienen toda una vida dentro de la iglesia, por así decirlo, pero no conocen a Dios realmente. Y ese, chicos, es un gran error de las personas. Yo siempre me pongo a pensar en futuro, ¿verdad? Digo yo, es sorprendente de la cantidad de personas que hay cada servicio en este lugar. A lo mejor antes de la pandemia había más, pero si ustedes se ponen a fijarse en las personas, yo creo que no conocemos a todos porque son muchos. Pero la pregunta surge, ¿cuántos realmente conocen a Dios? ¿Se imaginan ustedes que en cierto servicio viniese Cristo por su iglesia? ¿Se imaginan ustedes qué caos sería? Imaginen ustedes que la persona que ustedes consideran más cristiano se quede. ¿Por qué? Porque una persona se puede quedar cuando Cristo venga por la iglesia si no tiene una buena relación con Dios. Y ese es el problema, chicos, en el que cae mucho cristiano, de que no llega al punto de conocer a Dios. Y por no conocer a Dios de un modo adecuado, pues tristemente se pueda llevar la sorpresa de que si Cristo viene se puede quedar, por mucho que tenga toda una vida dentro de la iglesia. Y en este caso a Samuel era lo que le pasaba. Samuel sabía que Dios existía, pero Samuel no había conocido a Dios. Samuel desconocía la palabra de Dios. ¿Ustedes conocen la palabra de Dios? ¿Conocen lo que Dios quiere que hagamos? ¿Conocen o han escuchado alguna vez la voz de Dios? Dios nos habla de muchas formas, chicos, pero muchas veces nosotros no nos damos cuenta cuando eso sucede. Y tal vez se pregunten, entonces, ¿cómo puedo escuchar la voz de Dios? Yo ya sé que Dios existe, yo ya sé que Dios es real, pero nunca lo he escuchado. ¿A ustedes lo han escuchado? Pregúntense eso o respóndanse, a ustedes mismos. ¿Alguna vez han escuchado la voz de Dios? Y la pregunta es, ¿cómo puedo escuchar la voz de Dios en caso de que nunca la hayan escuchado? Pues es muy fácil, chicos. Para nosotros poder escuchar la voz de Dios necesitamos disponer nuestro corazón completamente a Dios. Y créanme que una vez que nosotros disponemos de nuestro corazón, Dios se va a encargar del resto. Aquí en 1 Samuel 3, del 8 al 10, seguimos con la lectura del 8, listo. Dice, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel, y se acostó en su lugar. Y vino Jehová, y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel.
Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Muchas veces, chicos, Dios nos está llamando, pero les digo, no nos damos cuenta. ¿Y por qué no nos damos cuenta? Porque desconocemos la voz de Dios. Conocemos que hay un Dios, conocemos que venimos al culto y conocemos que el templo es la casa de Dios, inclusive que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Vamos a ponerle que son cosas básicas que todas las personas saben, pero no todas las personas se toman el tiempo de conocer realmente a Dios, de prestarle atención a la voz de Dios. Podemos escuchar a Dios a través de su palabra. ¿Cuál es la palabra de Dios, chicos? La Biblia. Todos, como cristianos, chicos, debemos de tener por lo menos una Biblia, todos. Y yo sé que ustedes me van a decir: no, Arely, es que las Biblias pesan mucho y yo traigo la Biblia aquí en el teléfono. Muy respetable, chicos, la verdad, muy respetable. Pero en lo personal, yo digo que no hay nada mejor como tener la Biblia en físico, porque cuando estamos nosotros en nuestro teléfono, pues nos puede servir más práctico. Pero imaginen ustedes que en lo que estamos leyendo una cita bíblica nos entra un mensaje que nos dice nuestro mejor amigo, nuestra mejor amiga: hey, chismecito time. O sea, nos va a llamar la atención el chismecito por muy buena que esté la predicación, ¿verdad? Eso mismo, chicos, es el gran error en el que cae mucha gente, en que se acostumbra a lo fácil. Aquí tengo todo, no pasa nada, aquí traigo mi Biblia, con eso hay. Pero ¿saben qué, chicos? Nosotros como cristianos necesitamos de esto. Pero no es para que la tengamos de adorno ahí en la repisa o ahí abierta en Salmos 90 y 91 porque se ve bonita y porque siento confianza en Dios. No, chicos, la Biblia es para que nosotros aprendamos de la palabra de Dios, porque todo lo que hay aquí escrito es palabra de Dios, porque la Biblia es inspirada por Dios y nos dice en su palabra que es útil para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que cada uno de nosotros seamos enteramente preparados para toda buena obra. Por eso nosotros, chicos, tenemos que tomarle aprecio a la palabra de Dios. Y yo los entiendo porque también me pasa. Hay veces que uno está leyendo la Biblia y que te empiezan a dar medidas de que construyó tal cosa, de esto, medidas y de qué tanto, y que lo puso de esto, que le pintó esto, que le pintó lo otro, y muchas veces leemos lo mismo como 20 veces y decimos: ay, es que no me podré brincar ese capítulo. O sea, yo sé que les pasa porque a mí también me ha pasado, pero más sin embargo, chicos, yo les voy a decir una frase que me dice mi papá cada vez que yo digo: ay, es que las genealogías, ay, es que esto y lo otro. Mi papá, ¿saben qué me dice? Me dice: por mucho que digas que eso está desesperante, dice, es palabra de Dios y tienes que leerla. Chicos, es verdad. Si nos dice las generaciones que fulanito, que de los fulanitos, de fulanitos, chicos, todo lo que está escrito es palabra de Dios y es importante que nosotros lo tomemos en cuenta. ¿Por qué? Porque leyendo la palabra de Dios, leyendo la Biblia, es un medio en el que Dios nos habla. Pero también hay otras formas en las que nosotros podemos escuchar la voz de Dios. Puede ser en una predicación, así como esta, así como la de los domingos, así como la de los jueves. E incluso hay predicaciones ahí en el YouTube, si ustedes se meten a predicaciones, hay así de predicaciones. Y muchas veces pensamos: ay no, qué aburrido ver una predicación en YouTube. Chicos, yo también los entiendo porque yo también era de esas. Yo decía: ay Dios, qué pereza. Yo sé que muchas veces uno se mete al YouTube y ve otras cosas, que videos de que lo más random o cosas así. Pero ¿saben qué? Un día me pasó que mis papás estaban viendo una predicación de, ay, no me acuerdo si se llama Rudy Gracia o Rudy García, por ahí va. El chiste es de que era una predicación de un fulano creo que es de Estados Unidos, sí, ¿verdad? Estados Unidos. Y la predicación duraba como 1 hora y fracción. Y yo dije: no se pasen, dije, ¿cómo van a estar ahí 1 hora en la predicación? Pero yo por curiosa, dicen que la curiosidad mató al gato, ¿verdad? Y ahí yo de curiosa llegué y me senté a ver la predicación y mi mamá: no, hombre, siéntense, es que está bien buena la prédica, les va a gustar, yo siempre veo las prédicas de este señor. Y yo así con cara que: mamá, acabamos de llegar del culto, que voy a querer ver otra predicación. Más sin embargo, chicos, desde ese día, créanme que esa predicación a mí me gustó mucho, porque la predicación estuvo tan buena, en serio, de esas predicaciones que uno dice: ¿cómo no se aventó otra segunda parte? Chicos, yo me impresioné porque yo siempre era de las personas que no le gustaba ver predicaciones, ni mucho menos cosas que duraran mucho.
Pero desde ese día a mí me ha gustado mucho cuando mi mamá pone las predicaciones así, a mí me gusta verlas, inclusive yo aquí en mi playlist tengo predicaciones guardadas y es muy bonito, chicos, cuando Dios nos habla a través de predicaciones, ya sea que estemos en vivo o ya sea que estemos viendo después. Otra forma de las que Dios nos puede llamar, de las que podemos escuchar la voz de Dios, es a través de devocionales, ya sean escritos, ya sean por videos. Dios nos puede llamar por un sueño, por una visión, e incluso nos puede llamar audiblemente. Yo sé que a lo mejor algunos y hemos tenido esas experiencias de cuando Dios nos habla directamente, y no sé si a ustedes les ha pasado, yo creo que ya lo he platicado anteriormente, pero a mí hace algunos años me pasó que Dios me habló y yo llegué a pensar que estaba loca. Pero ¿saben qué? Después de todo eso, uno aprende, chicos, de que para Dios no hay imposibles y que Dios puede hablarnos hasta en la manera más loca que nosotros podamos comprender. Me recuerdo mucho de un amigo que él me platicaba su testimonio. Este chico no era cristiano, conocía de Dios, pero hasta allí. Y él le gustaba mucho escuchar la música mundana. Y me recuerdo mucho que él me dice que cuando él empezó a conocer a Dios, que él ya iba a la iglesia, ¿ok? Él ya iba a la iglesia, y dice este chico que él estaba en su tele, tenía en uno de esos canales de música mundana, y dice que mientras él estaba con la música y en la tele, dice que le apareció un versículo en la pantalla. O sea, dices tú, qué loco, ¿verdad? Porque es un canal secular y que salga un versículo cristiano es como raro. Imagínense una canción de banda y de pronto sale el texto. Y me acuerdo mucho porque ese texto era Jeremías 29:11, el que dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamiento de paz y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Y dice este chico que desde ese entonces él dejó la música mundana y empezó a querer conocer más a Dios, dado a esa experiencia que él tuvo. Y yo me pongo a pensar, realmente para Dios no es imposible, chicos. Dios nos puede a nosotros llamar de la manera que menos lo esperemos, pero para poder nosotros llegar a comprender la voz de Dios y que no nos pase lo que a Samuel, que él desconocía la voz de Dios, nosotros tenemos que estar atentos. Pero aparte de que tenemos que estar atentos, debemos de disponer nuestro corazón para lo que Dios quiere hablarnos. Debemos de prestarle atención a las cosas que Dios nos dice, ya sea a través de su Biblia, a través de una predicación o de lo que sea. Pero si Dios nos empieza a llamar, tenemos que nosotros prestar atención a eso y tenemos que disponer nuestro corazón a Dios. Cuando comenzamos a escuchar la voz de Dios, las cosas cambian, chicos. Las cosas cambian en nuestra vida y cambian en nuestro alrededor. Yo sé que muchas veces nos pasan cosas frustrantes y en veces sentimos que hemos tenido el peor día de nuestra vida. Me ha pasado, recientemente me pasó. Pero ¿saben qué, chicos? A pesar de todo eso, Dios está en medio de todo y Dios tiene propósitos buenos para cada uno de nosotros. Hemos visto quién era Samuel y que no conocía a Dios del todo. Y el cómo podemos nosotros escuchar la voz de Dios. De nosotros depende, chicos, si queremos escuchar y conocer a Dios completamente para poder llegar a tener éxito en nuestra vida. Samuel dispuso su corazón y a causa de disponer su corazón a escuchar a la voz de Dios, Samuel llegó a ser uno de los mejores profetas. No sé si ustedes han leído la historia de Samuel, pero si no la han leído, les recomiendo primero y segundo de Samuel. Chicos, la historia de Samuel es muy bonita. Y en base a eso, a que Samuel dispuso su corazón y escuchó la voz de Dios, Samuel llegó a ser uno de los mejores. Y asimismo, chicos, Dios quiere que nosotros tengamos éxito en la vida. Pero para poder llegar a tener éxito, necesitamos disponer nuestro corazón y necesitamos escuchar la voz de Dios. Y yo les quiero hacer 2 preguntas, ya casi para finalizar. Quiero que ustedes se respondan, ¿qué tanto conocen ustedes a Dios? ¿Qué tanto conocen a Dios? ¿Les gustaría conocerlo completamente o consideran que lo poquito que sabemos es más que suficiente? Y si a ustedes les gustaría conocer a Dios completamente, que les gustaría conocer a Dios hasta más no poder, yo les invito, chicos, a que tomemos la oportunidad hoy. ¿Y por qué no se ponen sobre sus pies? Y si en su corazón está el deseo, la intención de acercarse a Dios y de conocerle, ¿por qué no cierras tus ojos? ¿Y por qué no dispones de este tiempo para decirle:
Señor Jesús, aquí está mi vida. Aquí está mi vida, Señor, dispuesta para escucharte en esta hora. ¿Y por qué no le decimos, Señor, habla, que tu siervo, que tu sierva escucha? Dile ahí en tu lugar, di tu nombre, dile: Señor Jesús, aquí está mi vida. Habla, porque yo haré y escucho. Y porque hoy quiero escuchar tu voz, porque yo quiero salir de este lugar transformado. Vamos a escuchar este canto mientras dedicamos este tiempo para Dios, y ahí en tu lugar ora y habla con Dios. Si es necesario que le pidas perdón, hazlo, pero presta atención a lo que Dios te está llamando en esta hora. Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien. Dile a Jesús, dile: Señor, háblame en esta hora. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino de un día caminé. Dios, háblame. Levanta tu mano derecha ahí donde tú estás y dile: Señor Jesús, hoy me presento delante de ti. Me presento delante de ti reconociendo, Señor, que no te conozco del todo. Reconociendo mis faltas, Señor. Reconociendo, Señor, que te necesito sobre todas las cosas. Y hoy te pido que me perdones, que limpies mi vida, que limpies mi corazón. Y que me perdones por cada una de las faltas que he cometido hasta este día. Que a partir de hoy, Señor, mi vida pueda cambiar, que mi vida pueda ser diferente. Toma, Señor, el pecado que hay en mí, Señor, y échalo fuera. Yo reconozco, Señor, que te necesito, Señor, y declaro que eres tú el único y suficiente Salvador de mi alma. Y en esta hora, Señor, te entrego mi corazón, Señor. Te entrego mi vida, Señor. Dispongo mi corazón para escuchar tu voz, para escuchar, Señor, esos planes buenos, Señor, que tú tienes para mi vida. Y que a partir de hoy, Señor, yo pueda escuchar tu voz, yo pueda escuchar tu palabra, Señor. Y que pueda, Señor, ponerla en práctica, Señor, que pueda atesorarla y que pueda compartirla, Señor, con la gente que me rodea. Ayúdame, Señor, a salir de este lugar, Señor, como un joven diferente. Ayúdame a salir de este lugar, Señor, como un joven victorioso. Gracias, Señor, por cada una de las bendiciones que tú nos das, Señor. Gracias, Señor, por traer esta palabra a nuestra vida. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que necesitamos de tu presencia. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que necesitamos conocerte cada día más, Señor. Bendice, Señor, la vida de cada uno de los jóvenes, Señor, que está presente en este lugar. Bendiga sus vidas, Señor, sus hogares, Señor, sus familias sean bendecidos por ti.
cada una de las actividades, Señor, que cada uno de ellos realice, Señor, en sus escuelas, Señor, en sus trabajos, Señor, ahí esté tu presencia para acompañarles, para traer el éxito, Señor, a sus vidas. Ahí estés tú para prosperar, Señor, cada una de las cosas que sus manos emprendan. Gracias, Señor, y ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, declarando, Señor, y confesamos que en ti somos más que victoriosos, declarando, Señor, y confesando, Señor, que en ti está puesta nuestra victoria y que tú, Señor, eres el único que tiene el control total de nuestra vida, y que a partir de hoy, Señor, somos esos jóvenes de impacto, somos esos jóvenes, Señor, que te adoren en espíritu y en verdad. Gracias, Señor Jesús, por cada una de las cosas, Señor, de las bendiciones que tú tienes para nuestra vida. Hoy que vayamos, Señor, a salir de este lugar, Señor, queremos pedirte, Señor, que tu presencia nos acompañe, Señor, a cada uno de nuestros hogares. Que tu presencia, Señor, se quede con nosotros, Señor. Ayúdanos a cada día, Señor, a hacer el bien. Ayúdanos a cada día agradarte, Señor, que podamos ser de bendición para nuestra familia y para la gente que nos rodea, Señor. Pedimos que tu presencia nos acompañe, los que vayamos a ir cerca, los que vayan a ir lejos, Señor, que tu presencia nos acompañe a nuestro destino y que permanezca con nosotros, Señor, en todo momento. Gracias, Señor, por venir a traer esta palabra a nuestra vida, a nuestro corazón. Sigas tú obrando, sigas tú trabajando, Señor, en cada una de nuestras vidas. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Al camino donde un día caminé, Dios háblame. Bueno, chicos, pues Dios les bendiga.